Bueno, antes que ahorita van a cargar, primero que todo, buenos días, muchísimas gracias. Estamos esperando que carguen la presentación, pero mientras inicio con lo que también tengo pensado comentarle. Les agradezco la invitación, por supuesto, a la Agencia Espacial Mexicana y a los organizadores del evento. Me da mucho gusto que también, como decían los compañeros, nos volvemos a ver físicamente, ¿no? Sobre todo en viernes, y no porque es fin de semana. Yo vengo del área de las ciencias sociales y es muy importante recordar que en los últimos años los movimientos sociales, uno de los movimientos sociales más importantes que hay sobre el tema de cambio climático es Viernes por el Futuro. Es un movimiento de más de 200 millones de personas, sobre todo jóvenes, que empezó con, si recordará, con una activista joven, Greta Thunberg, allá en los países escandinavos, pero que se difundió en todo el mundo. Hay un capítulo en México, y justo los viernes son los días de reunión para sensibilizar y trabajar y promover el tema del cambio climático y de sus impactos. Así que, nuevamente, gracias por la invitación y un gusto compartir la mesa, como decía, con tantos colegas. Voy a tratar un poco de complementar con la información que tengo, aunque todavía no está, pero quería yo ver algunos aspectos relacionados con el tema del cambio climático, su importancia y los retos que hay y perspectiva desde el tema del análisis geoespacial. Hay tres cosas que mencionar en general. Uno, todavía el aspecto del análisis geoespacial, el del uso de la información de la inteligencia, si quieren satelital o remota, como le quieren llamar, todavía no está permeando mucho de los ámbitos científicos globales. Sí, por supuesto, hay áreas, como estamos viendo, de colegas que tienen muchísimo expertise y trabajo técnico, pero en muchas áreas todavía cuesta la incorporación, no solo por los costos, sino que por el entendimiento. Los sistemas de información geográfica son cada vez más, obviamente, disponibles y para muchas personas, pero tenemos el tema de que hay que ver cómo utilizarlo y de qué forma, sobre todo de la perspectiva de quien analiza los riesgos, los impactos y la vulnerabilidad, que es la tríada famosa que utilizamos, ¿no?, en los estudios en particular de los desastres, de los cuales me ocupo desde mucho tiempo. En este sentido, la cuestión de la vulnerabilidad, déjenme decirlo nada más para que entiendan la complejidad del tema, hay más de 20 tipos de categorías de vulnerabilidad, ¿eh? No solo es un tema social, ambiental, económico, etcétera, sino que hay vulnerabilidad jurídica, hay vulnerabilidad institucional, hay vulnerabilidad de todos aspectos. Entonces es muy importante que también cuando hablemos de estos conceptos, sobre todo desde la perspectiva también de salud, hagamos el vínculo con esta enorme taxonomía que tenemos, ¿no?, de conceptos y de vulnerabilidades, por un lado. Y luego la otra complejidad que tenemos con el uso de esa información satelital es no solo el grado de resolución desde la perspectiva técnica, sino que el uso para el entendimiento de los riesgos y cómo hacemos prevención frente a los riesgos de desastres en particular. Entonces ahí también quisiera yo mencionarlo porque es parte de los retos que tenemos. Ahora, iniciando un poco y recordando lo que tengo de las láminas, quisiera empezar con el tema del cambio climático que estamos entendiendo. Yo creo que me gustaría hacer un pasito atrás, porque hemos mencionado mucho el cambio climático, pero todavía no lo hemos no solo definido, sino que platicado cómo lo estamos entendiendo en este momento. Desde muchos años se está hablando, sobre todo en los últimos 20, 25 años, se está hablando de un cambio climático antropogénico. Es muy importante que subrayamos esa palabra. El cambio climático siempre ha existido desde que el planeta inició, pero en los últimos 200 años, a raíz de la revolución industrial y en particular al uso intensivo de recursos fósiles que nos sirven para nuestro desarrollo y que son los que determinan nuestro actual modelo de desarrollo como sociedad, hemos empezado a sacar en la atmósfera muchísimos contaminantes. Y esos contaminantes, como nos decían, pues han empezado a hacer reacciones y eso ha creado a través del efecto invernadero unos cambios importantes en el planeta y un aumento de las temperaturas promedio de la superficie del planeta. Y eso está causando todo lo que estamos viendo, según, obviamente, ¿no?, la información científica que tenemos disponible. Entonces, recuerde que eso es muy importante, el cambio climático antropogénico, ¿verdad? Entonces, hay en este momento el 98-99% de consenso científico global que el cambio climático es derivado de la actividad humana, ¿de acuerdo? Entonces, eso repito, es importante porque no solo somos los causantes, sino que también somos los que recibimos los impactos. Entonces, ahí hay un círculo vicioso, un círculo importante que tenemos que considerar al momento de hablar del cambio climático. Yo tenía considerado presentarle dos cosas. Uno era un poco los resultados del informe de reporte de la ONU, que seguramente ustedes han visto muchísimo en los medios de comunicación últimamente, a pesar de que el tema de la guerra desafortunadamente en Ucrania desvió un poco la atención sobre el tema climático. Sí, gracias.
Y entonces sí quería yo, aquí lo pongo, perdón, sí, entonces quería yo empezar un poco con estos resultados para compartirle cuál es la visión, decíamos, a nivel global. Me parece muy interesante que comparemos también lo que está pasando en otras latitudes y regiones del mundo, porque México es parte obviamente de una comunidad internacional, sufre y recibe los impactos del clima, pero también genera de alguna manera, ¿no? Y entonces, la cuestión es que, digamos, estos grandes reportes e informes que se produce desde Naciones Unidas tienen dos objetivos. Uno, informar a la comunidad internacional sobre lo que está pasando con el clima. Y dos, darle información a los tomadores de decisiones para que estos, de manera informada y crítica y con conocimientos, reciban esta información y luego la traduzcan en políticas públicas o en los diferentes ordenamientos que tenemos, ¿no?, en cada país. Entonces, estos grandes reportes, que por supuesto también son cuestionados y que son criticados, pero tienen esa gran función. Y ustedes ven que pues, muchísimas veces se reporta y se menciona que el IPCC, el grupo de la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Déjenme brevemente decirle tres cosas. En el último año se han publicado 3 grandes reportes. No son lecturas de fin de semana, ¿verdad? Son 500, 600 páginas de trabajo, son muy intensas, pero son información muy detallada por la primera vez que tenemos en estos ciclos de reportes sobre lo que está pasando por región en cuanto a los impactos del cambio climático. Y ahí es donde vamos a abrir la caja de Pandora, ¿no?, donde salen todos los tipos, les decía yo, de impactos, vulnerabilidades, riesgo, ¿no?, estas tres palabras. Y hay otra palabra ahí muy importante, porque hasta ahorita hemos visto lo que es el uso importante de la tecnología satelital en la mitigación de los gases a efecto invernadero, pero hay otra palabra muy importante en la terminología del cambio climático, que es la adaptación. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los cambios que el mismo cambio climático, valga la redundancia, nos está dando y nos está proporcionando con sus efectos. Entonces, adaptarnos significa a mediano y largo plazo. Hay modelos hasta 2080, 2100, ¿no?, que nos están diciendo cómo va a ser nuestro futuro derivado de lo que está pasando en este momento, y no lo hemos mencionado, pero es muy importante decirlo. El planeta se está calentando a una rapidez, a una velocidad tan fuerte que digamos que estamos ya entrando en procesos irreversibles. Eso ya es parte también de los grandes resultados que tenemos. Procesos irreversibles como por ejemplo el derretimiento de los polos, de los glaciares. Ya ahí no hay manera de que ciertas masas que tenemos de agua y de hielo vuelvan a ser como eran, en particular en el caso del Polo Norte. O le pongo otro ejemplo claro, en el caso de Norteamérica, en el capítulo que nos tocó trabajar con México, Estados Unidos y Canadá, la cantidad de precipitaciones de nieve que hay y de agua que se está acumulando en Estados Unidos en ciertas partes se han reducido hasta de un 40-60%, y eso implica problemas de seguridad hídrica, no solo para Estados Unidos, sino que para México. ¿Qué creen? Porque mucha del agua que viene, por ejemplo, en el caso de las montañas rocosas, pasan obviamente por la frontera con México y son parte, ¿no?, de los caudales de agua que tenemos de este lado del país. Y obviamente la disminución de agua implica problemas de seguridad, problemas de cuestiones de abastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto es nada más uno de los ejemplos de los efectos sistémicos de riesgo que hay desde el cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, menciono uno, pero decirle adaptación es muy importante. En el campo de la salud creo que es una de las áreas, y ahí decía, en el campo tecnológico tenemos que tener la manera de entender cómo podemos hacer adaptación al cambio climático usando la información satelital, ¿no? Entonces, pasar del uso de esta cartografía que tenemos desde arriba hacia temas también de aplicación práctica, repito, para el tema de adaptación. Pongo un ejemplo, luego si me da tiempo, porque además soy el último antes de receso, entonces no quiero quitarle el tiempo de receso, pero quería sí mencionarle que hay un tema, por ejemplo, relacionado muy fuerte con la cuestión de la migración, en el caso específico de los movimientos derivados, ¿no?, del cambio climático, el caso del corredor seco en Centroamérica, por ejemplo, y ahora se está haciendo un trabajo interesante con la NASA para el uso justo en el caso específico del corredor seco, para ver cómo las zonas afectadas por el clima están determinando desplazamiento de personas hacia México, hacia Estados Unidos, que es un tema obviamente muy delicado de la agenda política ahora, y en otras partes. Entonces, eso es parte también de algunas de las aplicaciones que podemos ver. Sigo con esta parte, bueno, muy brevemente del informe, el número de personas, no me detengo mucho, pero es importante que se lleven esta idea de que el crecimiento científico global nos brinda la mejor comprensión del fenómeno que tenemos hasta ahora, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Para este reporte del IPCC revisamos más de 600,000 documentos, una información monumental. Cada 6 años se hace ese trabajo, pero ha crecido de manera también exponencial. En los años 80, cuando se hizo el primer reporte, se evaluaron alrededor de 50,000 documentos, y le digo, ahorita hemos llegado a 600,000.
y la cantidad que hay, ¿no?, de información, ni le puedo decir cuánto es, y es muy difícil también hacer evaluación, pero digamos que es lo que se considera, ¿no?, en torno a la cantidad de personas, publicaciones, países que se están comprometiendo a trabajar eso. Entonces, eso es lo que yo le comentaba al inicio, es una amenaza al cambio climático para el bienestar humano y para la salud, no solo de las personas, sino que del planeta, como se decía, tanto los ecosistemas y los socioecosistemas, como le llamamos, estamos profundamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Y otro mensaje importante es que cualquier demora que tengamos en este momento para la acción climática puede llegar a tener una condición de un futuro inhabitable para el planeta. Esta no es apocalipsis, no es catastrofismo ni alarmismo, es la realidad científica en torno al cambio climático, ¿no? Y tenemos que decir la verdad, porque a veces no se tachan de esta información excesiva, alarmista, etcétera, etcétera. Hay también trabajos de contrapropaganda para reducir la información, cosa que no, obviamente desde la perspectiva científica no queremos, pero es parte del juego para decirle que de todas maneras la idea es esta, ¿no?, de que tenemos que actuar de manera rápida porque nos estamos calentando también de manera demasiado rápida y puede ser muy tarde si no revertimos esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa importante, porque decíamos el calentamiento global ha ocasionado trastornos intensos y peligrosos para la naturaleza. Está también afectando la vida de miles de millones de personas. No estamos solamente hablando, como yo decía, de zonas específicas, sino que estamos hablando de millones y millones de personas. Actualmente más o menos la mitad de la población mundial, según los estudios que hay de impacto, están a riesgo de los efectos del cambio climático. También es otro tema que se mencionó anteriormente. Ojo, la batalla futura sobre el cambio climático y la lucha al clima va a ser en las ciudades, pequeñas, medianas y grandes. ¿Por qué? Porque ya los movimientos globales de migración desde lo rural a las ciudades han hecho que las ciudades sean ya los centros, no solo económicos, sino que los centros de vida, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que tomemos en cuenta que estos impactos se van a magnificar más en las ciudades. Se hablaba del monstruo, ¿no?, de la Ciudad de México como ejemplo. Las megalópolis globales, actualmente unas 20, concentran alrededor de un 35% de la población global, imagínense. Entonces ahí, repito, es donde se va a dar la lucha para el cambio climático, ¿de acuerdo? Es importante porque implica también que desde las ciudades pensemos a nuevas formas. Se habla de resiliencia, ¿no?, al cambio climático, otra palabra importante, pero ahí justamente es donde entra toda la cuestión de la tecnología, de la información satelital, por ejemplo, para el tema de las islas de calor y otras cuestiones que no voy a tener tiempo de trabajar, pero que podemos mencionar, ¿no? Nuevamente pensando, yo decía yo, a la amplificación de los riesgos. Cosa muy importante es que también tenemos una mejor comprensión de las interconexiones. Hablábamos de los temas zoonóticos, la cuestión sustentabilidad, etcétera, pero una de las cosas que salen de estos reportes importantes es que la relación que existe entre riesgo, vulnerabilidad, yo le mencionaba, e impactos es cada vez más fuerte, más sólida, más robusta, y tenemos un entendimiento que esto no solamente es una relación causal y lineal, sino que también es una relación, digamos, que causa efectos en cascada. Es decir, pasa algo como yo le comentaba, ¿no? La falta de agua y reducción de agua implica reducción hídrica para, comunidades, para personas que dependen de recursos, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, pero hay muchos más. Piensen en el caso de los bosques, de los incendios. En fin, la verdad que la cantidad de información, como trataré de demostrarles, es enorme y, repito, las vulnerabilidades que tenemos son también exponencialmente modificadas. Estos yo le comentaba de los riesgos compuestos y eventos extremos simultáneos. Ustedes están viendo que tenemos, por ejemplo, declaratoria de emergencia en México por sequía en casi, creo que son 170 municipios, pero también tenemos declaratoria de emergencia por inundaciones, ¿de acuerdo? Y entonces ese tipo de fenómenos simultáneos que está pasando no solo en el país, sino que en muchas otras partes, son algo que hemos empezado a ver cada vez más de forma así frecuente, ¿no? Entonces puede ser que también estamos en la temporada de huracanes. Este año fue mucho menos en comparación a los otros años, pero puede ser que al mismo tiempo, repito, tengamos sequía, lluvias extremas, precipitaciones intensas, huracanes, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que por parte del Estado la respuesta a estos fenómenos sea muy, muy difícil de contener. Y piensen en una crisis ya de por sí climática, le añadimos una crisis de salud y una crisis económica, que son las que tenemos en este momento, la situación se hace muy compleja. Por eso hablamos de riesgos simultáneos y sistémicos y profundos, ¿de acuerdo?
También, bueno, ya se mencionó la cuestión del uso no sustentable de los recursos naturales, la destrucción de los hábitats, la urbanización creciente y la inequidad, ¿no? Eso también es un tema importante, la reproducción de las desigualdades derivadas del cambio climático. Este es un aspecto sobre el cual no se ha hablado demasiado, pero que sí tiene que ver constantemente con la destrucción precisamente de los hábitats y la pérdida de lo que son los espacios públicos que tenemos para poder vivir con vida digna, como se le llama. Ahora, ¿cuáles son algunos de los grandes retos que vemos en términos de, digamos así, impactos directos del cambio climático? Por supuesto, yo le mencionaba el agua, es el tema principal, lo estamos viendo, ustedes saben que hay una crisis profunda en México por el tema del agua. Cuestiones de vivienda, la vivienda que tenemos que construir para dar albergue a mucha gente tiene que ser una vivienda no solo sustentable, sino que capaz de tener, ¿no?, atención al problema climático. En este caso me refiero a los cambios extremos, por ejemplo, de temperatura o a cuestiones, ¿no?, de lluvias, etcétera, etcétera. Luego tenemos retos vinculados a la cuestión de la pobreza. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El cambio climático afecta mucho más a las personas más vulnerables, las que ya de por sí tienen condiciones difíciles, son las que son sumamente golpeadas, digamos, por el tema de la pobreza. Bueno, luego hay otras cuestiones ligadas a los fondos, tema de rendición de cuentas, falta por parte de los gobiernos de atención a los problemas climáticos, etcétera. Eso es muy importante. Y otra cosa que quisiera señalar en torno al tema del cambio climático es que, ojo, ¿por qué se habla mucho de aumento de temperaturas, ¿no?, de 1.5, 2 grados? Estos números, ¿qué significan? Ya hemos hecho mediciones, entonces es muy importante. Si ustedes, le pongo un ejemplo muy sencillo, nosotros cuando salimos en la mañana, si hace frío o hace calor, pues nos tapamos y nos destapamos a lo largo del día según de cómo, ¿no?, sentimos la temperatura, pero eso el planeta no lo puede hacer. Y ese es el gran problema. Entonces, por cada aumento mínimo de temperatura, el planeta no tiene esa capacidad de respuesta para poder adaptarse a estos cambios profundos. Y esto implica enormes esfuerzos que tenemos que hacer para reducir y mitigar los efectos de gases de efecto invernadero para que esta temperatura no aumente. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque, repito, si dejamos que este se caliente demasiado, vamos a tener no solo efectos y consecuencias irreversibles, sino que impactos realmente imposibles de cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, eso, repito, es parte de lo que desde tiempo se está diciendo, se está mencionando, pero tenemos que hacer más ruido para los tomadores de decisiones y que la gente tenga más conciencia en torno a este tema. Bueno, eso es otro tema importante. Cierro esta parte mencionando también las áreas de oportunidad que yo le decía para la cuestión del análisis geoespacial. Estas son 4 áreas donde podríamos realmente pensar en utilizar esa información para no solo la mejora de decisiones, sino que tener información científica más robusta. Hay cuestiones ligadas a la biodiversidad, y eso es un tema directo a la salud por la cuestión de la seguridad alimentaria, por los tipos de alimentos que tenemos, cómo se producen, con qué técnicas, con qué nivel de producción, con qué escala. Ya se mencionaban muchas cosas antes, ¿no? Luego hay temas vinculados a los océanos, la llamada Agenda Blue, eso es muy importante. Los océanos, ya cada vez más tenemos un mejor entendimiento del papel de los océanos, su función, no solamente la alteración, si quieren, de los procesos químicos y físicos de la atmósfera, sino que también de sus propias dinámicas internas, ¿no? Esto también como fuente de alimento. Tenemos, por supuesto, cuestiones de aire, que lo mencionamos, y todo lo que es la regulación climática. En este caso es la cuestión de los llamados sumideros o el tema de deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que son estos grandes pulmones que permiten que absorbamos los gases de efecto invernadero, en particular el CO2, para poder, digamos, disminuir su cantidad en el planeta en este momento. ¿Cuáles son los futuros riesgos climáticos y que tienen también impacto globales? No lo hemos hablado mucho, pero las olas de calor en términos de salud son uno de los impactos más fuertes que hemos visto y que se han analizado en los reportes en los últimos años, ¿eh? Son parte de los eventos extremos, se categorizan como parte de eventos extremos, pero son exposiciones, ¿no?, que tienen las personas a estos cambios de aumento de temperaturas. Y México, en el caso de América del Norte, sobre todo la frontera con Estados Unidos, es la zona que ha registrado más olas de calor, según los datos que tenemos. El otro punto que le decía, bueno, ya se mencionó, la escasez de agua, no voy a continuar con eso. El tema de la seguridad alimentaria también, ya lo dijimos. Y el tema de riesgo de inundaciones, igual, ¿no?, un poco relacionado al tema de las pérdidas, ¿no?, vinculada a justamente lluvias extremas, etcétera, etcétera, un poco ya se ha dicho, ¿no?
Entonces, bueno, yo le decía, el tema, recuerden esta palabra, uno de los lemas de este reporte también es la urgencia de actuar. Lo que tenemos que hacer es trabajar de una forma mucho más rápida, ¿no?, y acelerada, también con conciencia, sensibilidad, pero sí trabajar con, le digo, con todos los actores para poder, ¿no?, llevar a cabo estos cambios importantes y acelerar este proceso de adaptación. Voy un poco a la parte que tal vez nos interesa más. Recientemente hubo hace poco una reunión importante en Paraguay con la Agencia Espacial sobre el tema del uso de la información de los datos de la Tierra para la toma de decisiones en política pública y en particular en la gestión de riesgo de desastres. Yo le decía que ese es un área enorme de oportunidad. Necesitamos no solo información y datos, cosa que no es fácil de encontrar, sobre todo en casos de emergencias complejas y de emergencias inmediatas, pero parte de este grupo de trabajo fue analizar con los puntos focales, en este caso son los GEOs por cada país. En México es el INEGI, pero hay instituciones invitadas como son los centros públicos para participar en el diseño del uso de estos instrumentos para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cuestiones es que la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea, ha empezado a desarrollar uso de información cruzada de imagen y de satélites en caso, repito, de desastres, en particular con eventos, digamos, de huracanes, eventos de precipitaciones extremas y, por supuesto, inundaciones. Pero en este momento está muy acotado al tema del problema del desplazamiento. El Fondo de Estados Unidos, pues hay que decir la verdad, viene por la preocupación que tiene Estados Unidos sobre los problemas migratorios, entonces le está invirtiendo mucho en ese aspecto para poder detectar cómo son los desplazamientos derivados de desastres y cómo estos aumentan los flujos migratorios en la región, ¿de acuerdo? Ese es un tema específico que me gustaría también llevar a la mesa, y entonces tanto las fuentes de datos como la georreferenciación sobre temas de estos son importantes, no solo como nuevas avenidas de investigación, sino que como temas a tomar en cuenta para el trabajo de ahora sí de análisis geoespacial. Bueno, aquí algunas cosas que ustedes saben, digamos, no las voy a repetir. Y bueno, aquí vienen algunas, ¿no?, donde tenemos algunos retos importantes, la aplicación de las técnicas nada más menciono algunas, ¿no?, porque recuerdo lo que salió en este taller que hicimos. Digamos, la aplicación de técnica de clasificación, el tema del procesamiento digital, la validación en terrenos. Tenemos ese problema que, ojo, no solamente vemos las imágenes de arriba, pero tenemos que hacer el trabajo de campo desde abajo, como se mencionaba anteriormente, para poder también, ¿no?, cruzar la información y determinar lo que la imagen nos dice. Entonces es un tema importante, porque especialmente en casos específicos de vulnerabilidades como las que yo le mencionaba, no es tan fácil detectar o tener esta relación lineal entre la imagen y lo que es la realidad del campo, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y voy cerrando un poco esta parte, y también creo que la presentación por los tiempos, déjame ver, sí, terrestre, bueno, eso ya un poco se mencioné, y déjenme solamente mencionar en ese aspecto, ¿no?, cuáles son los retos, para la región de América del Norte. Son muchos, van desde aspecto de energía, van desde aspectos poblacionales, en particular el tema de las ciudades, van en temas costeros. Toda la región de América del Norte está, digamos así, experimentando por el cambio climático los aumentos de los niveles del mar. Entonces muchas zonas costeras del país y de la región van a estar sujetas a futuro, ¿no?, a escenarios de inundación casi constante. También hay aumentos de fenómenos extremos, cosas que no han pasado en ciertas partes. Recordarán que fue hace pocos meses los incendios en Canadá, en las zonas donde había zonas donde la temperatura no da para incendios, pero hubo ahí un momento muy específico, ¿no?, derivado justo de estas anomalías climáticas. Y luego hay cuestiones que se pueden aplicar, le decía, al tema de comercio, al tema, por supuesto, de salud, de residuos sólidos. O sea, toda esa gama de cuestiones que son de la vida cotidiana se están siendo afectadas por los impactos del cambio climático. Entonces es muy importante que esto ustedes también lo tomen en cuenta, ¿no?, al momento de hacer sus escenarios. Aquí viene un mapa, no se ve muy bien, pero es una combinación, una evaluación de riesgo relativo por sector y los peligros climáticos. Y estamos viendo, dependiendo del color, es casi un mapa, ¿no?, de calor, para ver cuáles son las áreas que están más afectadas por el tema del cambio climático. Yo le mencioné algunas, pero si ustedes ven, son realmente una cantidad impresionante, ¿no? Entonces eso implica retos de respuesta no solo de política pública, sino que de atención de los gobiernos. Y ahí también es donde entraría el aspecto, ¿no?, del uso de la información y la tecnología satelital para el entendimiento de estos temas.
Yo lo dejaría ahí para no quitarle más tiempo y les agradezco mucho la atención.